¿Alguna vez has querido ser alguien inquebrantable? ¿Alguien a quien no se preocupa por las críticas, rechazos, pérdidas o traiciones? ¿Alguna vez has soñado con el día en que finalmente dejarás de sentir este dolor silencioso, esta angustia que te consume adentro, incluso cuando pretendes estar justo en el exterior? Tal vez esté cansado de tratar de complacer a todos, para mantener una imagen que requiera fuerza todo el tiempo, cuando en realidad todo lo que quería era descansar, solo por un momento, la presión de ser intocable. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie tuvo el coraje de hablar. Mientras intente evitar el dolor, continuará controlándolo. Mientras intentes anestesiarte, protegerte, esconderte, seguirás siendo rehén de todo lo que sucede a tu alrededor, de las palabras que te duelen, las acciones que te decepcionan, los silencios que te matan dentro. Y esto no es debilidad. Esta es la realidad de la mayoría de las personas. La diferencia es que algunos fingen mejor que otros. Ralph Waldo Emerson, uno de los mejores pensadores sobre la autosuficiencia, dijo que no somos lo que nos sucede, sino en lo que elegimos convertirse. Y ahí es donde está la clave. No se trata de proteger el mundo. No se trata de volverse frío, indiferente o intocable. Se trata de integrarse. Se trata de sacar a la luz todo lo que actualmente te afecta en la oscuridad. Porque la verdadera fuerza no es la ausencia de dolor, sino la plena conciencia de quién eres, incluso cuando estás sangrando. Si llegaste aquí, no fue una coincidencia. Este video es para usted que está cansado de lastimarse con todo y con todos. Es para ti quien siente que siempre estás en desventaja emocional, como si otras personas tuvieran un poder sobre ti, ¿no entiendes? Quiero mostrarte que no tiene que ser así, pero para eso tendrás que enfrentar algunas verdades que pueden doler. Y tal vez, por primera vez, este dolor te libera. Comencemos. Crees que lo que te duele está ahí afuera, en las acciones de los demás, en las palabras mal elegidas, en el abandono que sufriste, en las traiciones que no esperaba. Pero la verdad es brutal. Nada de esto realmente tiene el poder de lastimarte a menos que haya una herida abierta dentro de ti. Lo que te duele no es lo que los demás te hacen. Esto es lo que estas experiencias activan dentro de ti. Es la historia que te cuentas al respecto. Es el antiguo trauma que nunca se ha trabajado. Es el vacío que te disfraza duro, con orgullo, con esta necesidad desesperada de verse bien ajustado. Emerson nos muestra que el dolor que sentimos antes del mundo exterior es solo un reflejo de lo que aún no se ha integrado en nuestro mundo interior. Esta es la razón por la cual algunas personas pueden pasar por situaciones devastadoras y aún así mantener la claridad, mientras que otras colapsan ante un comentario simple. Esto no es lo que sucede, es donde te golpea. Y aquí viene una verdad incómoda. Todavía sufres mucho porque, en algún nivel, crees que puedes controlar cómo el mundo debería tratarte. Todavía estás tratando de ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte, comprensivo lo suficiente, como si dijeras que nadie te haría daño. Pero el control es una ilusión. Y mientras te aferres a él, vivirás en tensión constante, tratando de predecir lo impredecible, tratando de evitar lo inevitable. ¿Quieres dejar de sufrir? Luego, deja de protegerte del sufrimiento. Lo que necesitas ya no es control, sino más conciencia. Mientras creas que las personas necesitan cambiar para dejar de sentir dolor, seguirán esclavizadas por las acciones de los demás. Tu libertad comienza en el momento en que entiendes que todo lo que viene del exterior solo tiene que encontrarte eco dentro de ti. Y ahí es exactamente donde está el verdadero campo de batalla, el inconsciente. Lo que no ves, no entiendes y no dominas, te domina. Y eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. Prepárese para sumergir un nivel más profundo, porque ahí es donde comienza la verdadera transformación. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón suscribirse y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. La mayor mentira que te dijo es que tienes el control de tu vida. Despierta, porque no lo es. Al menos no mientras continúa viviendo en piloto automático, reaccionando sin saber por qué, sintiendo sin comprender de dónde viene, tomando decisiones que luego sabotean. Emerson dejó esto en claro cuando dijo: hasta que hagas que el inconsciente sea consciente, él dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que te está pasando ahora. El dolor que sientes, la ira que explota de la nada, la tristeza que te invade sin explicación, nada de esto es aleatorio. Estos son mensajes de sus partes que fueron olvidados, ignorados, reprimidos. Emerson
Se refirió a este territorio oscuro como el yo no examinado, y no es solo una nube de pensamientos vacantes, es una fuerza activa, todo un sistema de recuerdos, trauma, deseos y temores que no quieres enfrentar, pero aún decide qué sientes y cómo actúa. ¿Te preguntas por qué ciertas palabras te destruyen mientras que a otras personas ni siquiera les importa? Porque estas palabras juegan puntos sensibles dentro de ti que todavía están vivos. Y si están vivos, es porque nunca los enfrentaste. Solo los empujó bajo la alfombra psicológica y ahora continúa tropezando con ellos. Emerson dijo, no podemos cambiar nada hasta que aceptemos. La condena no se libera, oprimes. ¿Y qué has estado haciendo? Juzgando, reprimiendo, silenciado, como si eso fuera a resolver algo. La verdad es que el inconsciente no desaparece solo porque lo ignoras. Solo encuentra formas más peligrosas de manifestar. En las relaciones tóxicas que repite, en los estándares de sabotaje que no pueden romperse, en ansiedades y temores que surgen cuando todo parece estar funcionando bien. Esto no tiene mala suerte. Es tu inconsciente tratando de despertarte, pero insistes en dormir. ¿Quieres ser alguien que ya no salga lastimado? Así que deja de huir de lo que hay dentro de ti, porque hasta que sepas tu inconsciente, será un títere de tus emociones. Y cuanto más traten de protegerse del dolor externo, más vulnerable será en dolor interno. Pero hay una salida. Y no se defiende a sí mismo, se está integrando. Porque volverse intocable no es un acto de resistencia, es un acto de conocimiento profundo. Esto es lo que veremos a continuación. Lo que realmente significa ser alguien inquebrantable y por qué esta fuerza no proviene de la armadura, sino de la aceptación. Continuemos. La mayoría de la gente cree que la única forma de evitar lastimar es cerrar. Construyen paredes, crean máscaras, desarrollan armadura emocional y fingen que nada las afecta. Dicen, ya no me importa, yo mismo me lijan, nada me golpea, pero por dentro siguen sangrando, aún corroídos porque el problema nunca se sintió. El problema es no saber lo que estás sintiendo y por qué, y eso solo le sucede a aquellos que aún no se conocen. Emerson era necesario cuando dijo, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea solo otra alma humana. Y esta alma humana que insiste en esconderse detrás de un personaje fuerte, invulnerable y controlado, está gritando para ser visto. Volverse emocionalmente fuerte no tiene nada que ver con ser frío. No tiene nada que ver con ignorar el dolor, evitar conflictos o fingir no llamar. Tiene que ver con la integración, la aceptación, con traer a la luz todo lo que enterraste en la oscuridad. No te vuelves intocable creando una barrera entre tú y el mundo. Te vuelves intocable cuando te das cuenta de que nadie puede tocar lo que ya se ha abrazado dentro de ti. Cuando integras sus sombras, sus miedos, sus defectos, sus inseguridades, para reaccionar a todo. Observas, tú eliges. Ya no es un títere emocional. Y esa es la verdadera libertad. Emerson llamó a esta autoconfianza, el proceso de convertirse en quien realmente eres. No lo que otros esperan de ti, no lo que pensaste que debería ser aceptado, sino lo que emerge desde adentro, de la reunión entre la luz y la sombra, entre el ego y el inconsciente. La autosuficiencia no es un proceso de perfección, dijo Emerson, sino de integración. No tienes que convertirte en una mejor persona, solo necesitas estar completo. Y aquí está el secreto que nadie te dijo. Cuanto más te escapas del dolor, más te persigue. Cuanto más intente no verse afectado, más frágil se vuelve. Pero cuando te enfrentas a tus propias heridas, cuando aceptas quién eres con todo lo que tiene hermosa y fea, noble y vergonzosa, nada por ahí tiene el poder de desmantelarte. Pero este camino requiere coraje, coraje para mirar adentro, coraje para abandonar las máscaras, coraje para sentir, porque es precisamente de dolor que la clave de la transformación está oculta. Y eso es lo que descubriremos en la siguiente parte. Desde que sufre, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en la puerta de entrada a su verdadera fuerza. Vamos a sumergirnos más. Y esta vez, sin miedo. Has aprendido a odiar el dolor desde una edad temprana. Te han enseñado que el sufrimiento es un signo de debilidad, que llorar es una pérdida de tiempo, que sentir demasiado te hace vulnerable. Y luego empezaste a huir, para evitarlo, para negarlo. Pero cuanto más te escapas del sufrimiento, más te persigue. Y lo peor, cambia de forma. Disfraza una ansiedad, ira, apatía, aburrimiento, impulsos autodestructivos que ni siquiera entiendes de dónde vienen.
El dolor ignorado no desaparece, solo cava túneles dentro de ti, hasta que un día, sin previo aviso, todo se derrumba. Emerson vio sufrir completamente diferente. Él creía que el dolor era el mensajero del alma, la alarma inconsciente, el lenguaje que el yo, lo que eres en su totalidad, usa para llamar tu atención. Él dijo, la tristeza es como una dama negra. Si parece, no lo empuje. Invítela a sentarse, ofrecer un café y escuchar lo que tiene que decir. Pero no escuchas. Si silencia, te distraes. Mantente ocupado, se anestesia. Hace todo para evitar ver lo que realmente importa. Si está reconociendo estos estándares en su vida, escriba aquí en los comentarios. Despertar. Creemos una comunidad de personas que estén listas para este viaje de autoconocimiento. ¿Qué es este dolor tratando de mostrarte? La verdad es que el sufrimiento solo duele tanto porque todavía estás en guerra contigo mismo. Todavía hay una parte de ustedes que desean crecer y otra parte que quiere mantener todo como es. Hay algo dentro de ti que grita por transformación, pero tu ego, solía controlar, trata de sofocar esta llamada. Y es en esta fricción que nace el dolor. Porque el cambio duele. El crecimiento duele. Libere las viejas creencias, corte lazos tóxicos, permitan lo que ya no les sirve. Todo esto es de luto, un proceso interno de muerte y renacimiento. Pero es exactamente en este espacio de ruina que se puede nacer algo nuevo. Porque cuando todo en ti deconstruye, cuando las certezas se desmoronan, cuando el dolor inhumece tu vulnerabilidad, finalmente puedes ver quién es realmente, sin las capas protectoras, sin rendimiento, sin la máscara. Y en este punto exacto, el sufrimiento se vuelve sagrado, porque te pone de rodillas antes de lo único que puede liberarte, tú mismo. Emerson lo sabía. Él entendió que el sufrimiento no es una falla del sistema, es parte del proceso. El dolor no es el final del camino, es el comienzo del viaje hacia la autoconfianza. El problema es que la mayoría de las personas se rinden antes de cruzar este valle oscuro. Se escapa, se distrae, regresa a la superficie. Pero tú no. Si ha venido aquí, es porque está listo para cruzar. Y en la siguiente parte entenderemos cómo ocurre este proceso de cruce. Como el camino de la autoconfianza, por solitario y brutal que parezca, es lo que finalmente te libera. Continuemos. Se está volviendo más profundo ahora. Pocas personas tienen el coraje de comenzar el viaje de la verdadera confianza en sí mismos, y aún menos tienen el coraje de completarlo. Debido a que este camino no promete comodidad, no ofrece garantías, no protege su ego. Él lo destruye. Emerson se refirió a la autoconfianza como un proceso de convertirse en quien eres, pero significa, sobre todo, desaprender lo que crees que es. Y eso duele más que cualquier rechazo externo, porque comienzas a darte cuenta de que gran parte de lo que definiste hasta ahora era la ilusión. No eres tus logros, no son tu trauma, no es la imagen que creó para ser amada, respetada o admirada. Todo esto es lo que creaste para sobrevivir, pero sobrevivir no es vivir. Y la confianza en sí mismo es el llamado de la vida más allá de la supervivencia. Aquí es cuando el inconsciente comienza a empujar a la superficie todo lo que ha sido reprimido, oculto, distorsionado. La autoconfianza requiere la disolución de la persona, escribió Emerson, ya que es solo una máscara de conveniencia colectiva. En otras palabras, necesitará rasgar su propia piel para averiguar qué hay debajo. Es en este proceso que comienzas a ser intocable, no porque nada más te afecte, sino porque has pasado por el fuego. Enfrentó a sus monstruos. Miró a los ojos de su vergüenza, su falta, su ira y dijo, «Te veo, y no me controlas más». Es esta claridad interna, esta lucidez frente a la oscuridad, lo que le da una fuerza que no depende de la aprobación, el reconocimiento o el control. Ya no necesitas ser amado por todos. Ya no necesitas ganar todas las discusiones. Ya no tienes que verte fuerte, porque sabes quién es. Y nadie puede sacarlo de ti. La verdadera armadura emocional no es un caparazón, es un núcleo. Es la integración de todas sus partes en un centro de conciencia, lo que permanece inquebrantable frente a las tormentas. Puede sentir dolor, pero no te rompe. Puede estar herido, pero no se pierde. Porque dejó de ser reactivo y se volvió completo. Dejó de vivir en la superficie y comenzó a habitar las profundidades. Sin embargo, esta profundidad tiene un precio: soledad. No porque estés solo, sino porque pocas personas pueden acompañarte en este viaje. La mayoría todavía están unidas a la superficie,
en las máscaras, el miedo al sentimiento. Y cuando comienzas a liberarte, inevitablemente te distingue. Pero esta distancia no es rechazo, es maduración. No te distancias del orgullo, se distancia porque ya no se ajusta a donde estaba oculto antes. Y eso nos lleva al final de este viaje, conciencia como escudo. Porque no es la fuerza lo que te protege, es claridad. Esto es lo que discutiremos en la última parte. La conciencia como el único estado en el que nada, absolutamente nada, tiene más poder sobre ti. Terminemos este cruce juntos. Estamos casi allí. Ahora que ha venido aquí, hay algo que debe decirlo muy claramente. Nada, absolutamente nada, lo protegerá del sufrimiento externo si permanece inconsciente de lo que sucede dentro de usted. Las palabras continuarán doliendo, los rechazos continuarán ardiendo, las pérdidas continuarán derribando hasta que se despierte. Y Awakening no es un evento mágico, es una elección diaria. Está mirando por dentro incluso cuando duele, está asumiendo la responsabilidad de todo lo que sientes, sin culpar a los demás, el pasado o el destino. Emerson dijo, lo que resistes persiste, lo que aceptas transforma. Pasaste una vida resistiéndote, el miedo a no ser suficiente, al vacío del rechazo, el dolor de la soledad, la angustia de no sentirse visto. Pero, ¿qué hiciste con eso? Escondite silenciado. Intenté controlar todo. Intenté ser perfecto. Trató de ser fuerte. Y todo esto te trajo aquí, agotado, cansado de luchar contra el mundo y a ti mismo. Pero ahora lo sabes. La verdadera inmunidad emocional no es dureza, es claridad. No se trata de crear armadura. Se trata de expandir tu conciencia. Porque cuando entiendes tus desencadenantes, tus patrones, tus heridas, las acciones de los demás, pierden el poder de destruirte. Todavía te sientes, pero no te ahogues. Todavía sufre, pero no se pierde. Y eso lo cambia todo. Lo que te está protegiendo no es protegerse de la vida. Se está sumergiendo profundamente en él. Los que viven en la superficie están lesionados con cualquier ola. Aquellos que bucean saben que a continuación hay silencio, estabilidad y poder. Y ahí es donde vas. Y cuando comienza a vivir en este lugar de integración, presencia, aceptación, el mundo incluso puede tratar de derribarlo, pero no puede encontrar más. Suscríbase al canal, guarde este video para revisar durante los próximos 7 días, porque necesitará recordar estas verdades y compartirlo con alguien que también está en este viaje. No olvides, el próximo video también es parte de este viaje. Es importante. Necesitas continuar. La verdadera transformación solo comienza cuando no te detienes en el primer paso. Te veo allí.